Capítulo 31. Conversaciones. Claire estaba sentada tranquilamente a la mesa del Château de Alcor comiendo con su familia, o mejor dicho, intentándolo. En realidad, estaba demasiado ocupada preocupándose por el estado de Harry. Su aturdidor era un poco más potente de lo que creía, él seguía inconsciente, y el único lugar donde ella quería estar era a su lado. Al llegar a la suite, convenció a Fox de que los llevara a casa. La realidad era que Hogwarts era un entorno cada vez más tóxico para él, y quería que despertara en un lugar mucho más acogedor. Le preocupaba que incluso el más mínimo contratiempo pudiera hacerle estallar, y no estaba dispuesta a correr ese riesgo. Y entonces decidió unilateralmente que comenzarían sus vacaciones de Pascua un poco antes. «Anímate, cariño», la animó su madre, hablando en su lengua materna, ya que Harry no estaba en la habitación. «Hiciste lo correcto, estará bien». Claire suspiró y cerró los ojos. «No estoy tan segura, mamá», dijo en voz baja. «Ha pasado por demasiado en tan poco tiempo. No creo que pueda aguantar mucho más». «Ten fe, Claire», sugirió su padre. «Harry es fuerte, lo superará». «¿Qué le pasó a Harry?», frunció el ceño su hermana inocentemente. «Tuvo un problema con un amigo, Gabriele», explicó. «No le preguntes nada al respecto o podrías lastimarlo». La niña la miró con los ojos entrecerrados desde el otro lado de la mesa. Sus pensamientos estaban escritos con claridad en su rostro, adoraba a Harry y quería que estuviera bien. Claire sospechaba que no podría quitársela de encima en todas las vacaciones, y, por alguna razón, no podía verlo como algo malo. «Quiero verlo», declaró. «Está dormido», dijo Claire negando con la cabeza. «Pronto podrás verlo, pero no te sorprendas si no es muy amigable. No es tu culpa, ¿de acuerdo?». Una linda arruga apareció en la frente de la niña mientras intentaba comprenderlo, e hizo sonreír a Claire a pesar suyo. «Ay, volver a ser tan inocente». Apenas podía recordar cómo era antes de que la fascinación la invadiera y le causara todo tipo de problemas. Antes de casarse. Antes de que el mundo persiguiera a su esposo, a quien amaba profundamente. Oh, si la vida se hubiera complicado. Saliendo de su melancolía, a pesar de todo, no lo cambiaría por nada del mundo. Finalmente se obligó a comer. El recuerdo de su estado cuando lo encontró en la suite le revolvía el estómago y le quitaba el apetito, pero necesitaría fuerzas. No tenía ni idea de qué esperar cuando despertara, y solo la presencia de Fox con él le permitió irse. Y entonces por fin se llevaron la cena, y en medio del postre, se llevó una sorpresa al sentir su presencia en la puerta. Se giró y lo vio allí de pie, parpadeando confundida, con Fox apoyado contra su cabeza, algo que él no parecía notar. Tenía un aspecto fatal, con el pelo revuelto y la ropa arrugada. Su mirada recorrió la mesa y, justo cuando Gabriel se levantaba de su asiento, finalmente se fijó en Claire. «Claire», llamó con voz suave y ronca. «¿Qué pasó, Harry?», gritó Gabriel, y se abalanzó sobre él. Se abalanzó sobre él con una fuerza considerable, tomándolo por sorpresa, y cayó al suelo hecho un ovillo. El disgusto desprendió a Fox, quien graznó indignado y corrió hacia Claire. Gabriel empezó a balbucear tan rápido en francés que ni siquiera su propia familia pudo entenderla. «Gabriel», preguntó la voz apagada de Harry, silenciando su diatriba. Sobresaltada, la niña se incorporó y lo miró con una expresión de «¿Eres tonto?». «Sí, Harry», dijo con evidente exasperación. «Oh», dijo Harry sin comprender. Y luego su frente se arrugó por un momento antes, para sorpresa de todos, ahí el Estbon de Beauvoir, Gabriel, más J.A. y Besoin de Palanca. Todos en la sala se quedaron paralizados de la sorpresa, incluida Gabriel. Su francés no era perfecto ni fluido, pero dejaba claro su punto. Claire respiró hondo al darse cuenta de que había estado estudiando su idioma a sus espaldas. Le encendió una cálida sensación al ver que era tan considerado, cuando nada de esto era culpa suya. Aunque Gabriel frunció el ceño ante la falta de afecto, comprendió lo que quería decir y obedeció sus deseos, retirándose obedientemente. Él se puso de pie con cuidado, tras lo cual Fox regresó de inmediato a su hombro, y posó una mano suave sobre la cabeza de Gabriel en una disculpa silenciosa. Luego, entró vacilante en la habitación,
observando la escena con ojos confundidos. ¿Qué pasó, Claire?, preguntó, centrándose nuevamente en ella. Ven a sentarte, querida, suspiró. Dime qué recuerdas y yo completaré lo que quede en blanco. Dio unas palmaditas en el asiento junto a ella, y Harry la miró fijamente un instante interminable antes de asentir y unirse a ella. Era evidente que seguía aturdido, no sabía si por el ataque de pánico o por el aturdidor. Sin embargo, corría despacio, y esto iba a llevar tiempo. No mucho, frunció el ceño después de un rato. Recuerdo que iba a invitar a Ron a ir de compras conmigo, y luego, se interrumpió y de repente perdió el poco color que había recuperado, tambaleándose ligeramente en su asiento, y ella supo que lo recordaba todo, o al menos lo que Ron había hecho. Le puso la mano en el hombro para calmarlo, sin saber si podría aceptar más consuelo en ese momento. No había funcionado antes. Sus padres guardaron silencio, e incluso Gabriel observaba con preocupación. Su joven mente finalmente había comprendido que él realmente no se encontraba bien. Todos le dieron el tiempo necesario para procesarlo, y luego, oh, Merlín, suspiró en voz baja, antes de mirarla con el corazón roto y susurrar, por favor, dime que lo imaginé. Claire suspiró con tristeza. Ojalá pudiera, Mon amour, dijo en voz baja. Después tuviste un ataque de pánico y te encontré en la suite. No estabas bien. No tuve más remedio que aturdirte. Frunció el ceño ante su confesión. Me dejaste atónito, susurró con dolor. Con el corazón encogido, extendió la mano para acariciarle la mejilla con el pulgar. No te encontrabas bien, Harry, le susurró. No quería que te hicieras daño. Harry tragó saliva y asintió casi imperceptiblemente. ¿Cómo llegué aquí?, preguntó. Fox nos trajo, dijo, haciendo una pausa para sonreír agradeciendo a la hermosa criatura. Nos quedaremos de vacaciones. Harry asintió lentamente, indicando que comprendía, y luego cerró los ojos y se tapó la cara con las manos. Ella podía sentir el dolor que irradiaba de él, y finalmente lo abrazó con cariño, haciéndole perder el control de sus emociones. Lloró en silencio, mientras Fox comenzaba una canción suave y tranquilizadora para ofrecerle todo el consuelo posible. Iba a ser una noche larga. Iguala. 2 días después, Harry se sentía solo un poco mejor. Había hablado con Claire extensamente sobre el incidente y sobre cómo se sentía al respecto. El único problema era que no estaba realmente seguro de cómo se sentía al respecto. Sin embargo, ella pareció comprenderlo y continuó apoyándolo con todo su ser. Pasaban mucho tiempo solos en su habitación, y cuando no estaban, Gabriel se le pegaba como una lapa. Descubrir que hablaba un poco de francés la encantó, e hizo todo lo posible por enseñarle el idioma. Él, asimismo, la ayudaba con su inglés, que cada día mejoraba. Aprendió rápido, pero todavía no sabía qué pensar. Aunque él y Ron no se llevaban muy bien últimamente, la vaga confianza en que Ron siempre estaría ahí para él persistía y le daba fuerza sin que se diera cuenta. Sin esa confianza, no estaba seguro de dónde depositar sus esperanzas. Claire era una candidata obvia, pero, por alguna razón, era diferente. No ayudó que le preocupara dejar a Gemma ir ni sola en Hogwarts, pero finalmente Claire envió a Fox con una nota, y él regresó con otra diciendo que se había ido a casa con sus padres para las vacaciones. Harry se sintió aliviado, temía que su antiguo amigo intentara vengarse de alguna manera, y le preocupaba que ahora lo creyera posible. No fue hasta el día de Pascua que finalmente se adaptó a su nueva situación. Estaba sentado en una de las terrazas que bordeaban los terrenos del castillo, con la mirada perdida, cuando Arién se le acercó. Aparte de ese breve tiempo en San Mango, no había tenido ningún contacto real con su suegra y no tenía ni idea de qué esperar. Al principio se retrajo, incapaz de evitar su reacción ante lo desconocido como solía hacer, pero ella lo tomó con calma y simplemente le puso un brazo sobre los hombros, atrayéndolo hacia sí. No pudo evitar tensarse al contacto, cosas así rara vez le habían sentado bien en el pasado. Pero mientras ella permanecía allí sentada, sin decir nada, simplemente ofreciéndole consuelo, finalmente se relajó. No es el fin del mundo, Harry,
dijo de la nada. Su voz era suave y dulce, casi como a menudo había imaginado que sería la de su madre, y muy distinta a la estridencia de Molly Weasley. Sus palabras lo invadieron, y pensó en resistirse, pero ella continuó antes de que tuviera la oportunidad. Tienes muchos amigos, Moncher, dijo en voz baja, y ahora tienes una familia, y te queremos mucho. No importa que Cushchoun se haya vuelto contra ti, nunca volverás a estar solo. Siempre estaremos aquí para ti. Aunque permaneció en silencio, sus palabras le reconfortaron el alma y le hicieron llorar. Ariel simplemente lo atrajo hacia sí y le dio algo que nunca antes había sentido de verdad, el amor de una madre. Aunque ella jamás podría reemplazar a su propia madre, que intentara llenar ese vacío en su vida significaba más para él de lo que jamás podría decirle con palabras. Iguala a medida que pasaban los días, toda la familia se unía a la acción, haciendo todo lo posible para que Harry se sintiera como en casa y para mitigar el profundo dolor que la traición de Ron le había causado. Solo Fleur conocía la verdadera magnitud de su dolor, tenía pocos amigos, y ese primero había sido realmente valioso para él, sin importar los muchos problemas que hubieran tenido recientemente. Sus palabras a ese bastardo sonaban sinceras. Harry realmente le habría dado cualquier cosa, si tan solo se lo hubiera pedido, pero ahora eso se había perdido, y dejó una terrible herida en el alma de Harry. Sin embargo, entre el amor infantil de Gabriel y sus divertidísimas lecciones de idiomas, el constante apoyo cariñoso de su madre, los sabios consejos de su padre y el amor y la comprensión de Fleur, por fin empezaba a recuperarse, y ahora estaba afuera, jugando a la pelota con su hermana pequeña, por fin capaz de sumergirse en el juego una vez más. Fleur deseaba desesperadamente que no tuviera que regresar a ese horrible lugar. Le habían sucedido tantas cosas malas que era prácticamente una prisión. Estaba confinado, atrapado en los recuerdos de su pasado, y eso probablemente nunca cambiaría. Aunque era consciente de su vago deseo de honrar la memoria de sus padres graduándose de Hogwarts, Fleur ya estaba considerando maneras de convencerlo de que se transfiriera. ¿Cómo estás?, preguntó su padre, acercándose a ella en la ventana mientras observaba a Harry jugar con Gabriel. Estoy sobreviviendo, papá, dijo en voz baja, pero me preocupa. ¿Cuánto más tendrá que soportar? Es fuerte, Fleur, respondió con seguridad. Todos trabajaremos para mejorar su vida, lo sabes. Pero sea lo que sea que le toque soportar, sobrevivirá y siempre volverá a ti. Se le nota en los ojos. Tú eres su razón de vida ahora. Fleur se sonrojó ante su franqueza. Harry aún era cauteloso con sus emociones, pero había empezado a decirle al menos una vez al día que la amaba. Era honesto, y por eso sabía que era cierto. Solo deseaba que tuviera tiempo para explorar esos sentimientos y sentirse lo suficientemente cómodo como para que no lo asustaran. Tiene razón, ¿sabes?, dijo la voz sonriente de su madre mientras se acercaba a su lado y le rodeaba la cintura con el brazo. No podríamos haberte elegido mejor ni aunque lo hubiéramos intentado. Es el joven más honorable que he conocido, y tiene un alma tan dulce. De verdad te quiere. Lo sé, susurró en voz baja. Simplemente no entiendo por qué. Debería odiarme después de todos los problemas que esto le ha causado. Su padre se rió entre dientes. No culpa a quien no lo merece, reflexionó. Tú no tuviste más culpa que él, y él lo sabe. Y sabe cuánto haces por él, Fleur. Y es mucho más de lo que piensas, le aconsejó su madre. Fleur meneó la cabeza, sin querer creer sus palabras, pero, por alguna razón, no podía negarlas. Capítulo 32. Exponer. El lunes por la noche, después del descanso, Harry y Fleur se encontraron subiendo las escaleras hacia el despacho de Dumbledore una vez más. Los llamaron en medio de la cena, a ambos esta vez, curiosamente, y no les hizo ninguna gracia. El anciano probablemente intentaba entrometerse de nuevo, y tenían mejores cosas que hacer que lidiar con él. El día había ido sorprendentemente bien, y por mucho que le doliera, Harry descubrió que la ausencia de Ron era en realidad algo bueno para él. Hermione estaba tan enfadada que fue a ver a McGonagall, y, según ella misma, la mujer había estallado en cólera. Por lo tanto,
Ron fue suspendido 2 semanas, lo que creó un ambiente mucho más agradable durante las comidas. Se acabaron las discusiones entre Ron y Hermione. Se acabaron los gritos cuando ella le daba patadas en las espinillas. Se acabaron las miradas celosas que le ponían los pelos de punta a Harry. Y, quizás lo más importante, ya no había nadie mirando lascivamente a su esposa desde el otro lado de la mesa. Con todo, a pesar del dolor inicial por la pérdida de su primer amigo, estaba empezando a pensar que en realidad era algo bueno y que probablemente debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Incluso sus clases eran mejores. Antes, Ron siempre pasaba la mayor parte de cada hora distrayendo a Harry de sus tareas. Ahora terminaba en tiempo récord, había aprendido a esforzarse para compensar la poca capacidad de atención de Ron, y ahora podía lograr el doble. Dada su preocupación por cumplir con las expectativas académicas que Sebastián le había impuesto, esto le reducía mucho el estrés. Para su sorpresa, sus notas ya se acercaban y en ocasiones incluso las superaban a las de Hermione, y esto solo las elevaría aún más. Sin embargo, lo sorprendente era cómo ella se lo tomaba. Si bien a él le preocupaba que se ofendiera, ella, en cambio, lo apoyaba mucho y afirmaba con frecuencia que siempre supo que él era más inteligente de lo que aparentaba. Claro, nunca le había dicho por qué se contenía, y eso le hacía preguntarse si alguna vez lo haría. Si alguien, aparte de Fleur, merecía saber la verdad, era Hermione, lo había apoyado en las buenas y en las malas durante 4 años seguidos, pero aún así era difícil hablar de ello. Tomó nota mental de sentarse con ella algún día y contárselo todo, aunque no estaba seguro de cuándo sería. Primero tuvo que enfrentarse a un director entrometido que estaba poniéndose de los nervios. ¿Listo?, preguntó. Sí, suspiró Fleur. Vamos a acabar con esto, mago. Harry resopló cuando había terminado, y le ofreció el brazo libre a Fawkes, quien inmediatamente se bajó de su hombro. Tenía la ligera sospecha de que el Fénix sabía exactamente para qué lo estaban utilizando, y lo aprobó de todo corazón. A Dumbledore le molestaría ver a Fawkes con él, pero eso era algo bueno para él. Como siempre, el hombre los invitó a pasar antes de que pudieran llamar, y Harry examinó la oficina con ojo crítico al entrar, evitando la mirada del anciano. Aparte de la ausencia de cierta percha, nada parecía cambiar. Los retratos fingían dormitar en sus marcos, la espada de Gryffindor brillaba a la luz de la antorcha en su estuche, y una multitud de extraños artilugios chasqueaban y zumbaban, creando una atmósfera de laboratorio extraño. Pero esta vez se añadió una nueva figura, Madame Maxime. Intercambió una mirada perpleja con Fleur al verla. Numerosas situaciones que podrían requerir la presencia de la mujer pasaron por su mente, pero ninguna tenía sentido. Además, era poco probable que se pusiera del lado de Dumbledore en su pequeña disputa. Estaba sentada frente a ellos en un cómodo sillón junto al escritorio del director, bebiendo tranquilamente un líquido rojo oscuro de una elegante copa de cristal. Su enorme figura empequeñecía al director. De no haberlo sabido, Harry habría asumido que ella estaba al mando. Estaba completamente tranquila, aunque parecía algo confundida. Con encogimientos de hombros a juego, Harry y Fleur se movieron para sentarse en las sillas provistas para ellos. Estaban erguidos y muy incómodos, y Fleur permaneció sentada un instante antes de resoplar y ponerse de pie de un salto. Harry se unió a ella cuando sacó su varita, y luego la agitó despreocupadamente hacia las sillas. 10 segundos después, estaban sentados de nuevo, esta vez en un cómodo sofá. Los labios de Maxime se crisparon divertidos ante la exhibición, pero Dumbledore estaba claramente perturbado. Harry no dudaba de que los había incomodado a propósito, sobre todo teniendo en cuenta lo ocurrido la última vez que Harry estuvo en su despacho. Pero no iba a funcionar, lo habían descubierto. Harry le quitó la mano a su esposa y le arañó el cuello a Fawkes mientras el silencio se hacía más denso. Se preguntaba si Dumbledore habría hecho algo nuevo en los últimos 100 años, aproximadamente. Todas las visitas a su despacho empezaban exactamente igual, con un silencio claramente diseñado para inquietar a sus alumnos, obligándolos a admitir cosas que no tenían por qué admitir.
El hombre era tan inflexible que ni siquiera su última experiencia con Harry parecía haberle enseñado nada. Tras unos segundos, Maxime arqueó las cejas con desconcierto, pero Dumbledore no parecía tener prisa. En cambio, estudió a Harry atentamente, como si buscara una grieta en su armadura. Curiosamente, ni siquiera le dedicó una mirada a Fleur, lo cual probablemente fue un error, ya que, pensándolo bien, ella era la causa original de todos sus problemas. Y luego, finalmente, ¿podrías decirme dónde has estado?, preguntó finalmente. Harry parpadeó. Fleur, por otro lado, frunció el ceño. Había un brillo malicioso en sus ojos mientras lo examinaba, como esperando a que cometiera el más mínimo error para poder abalanzarse sobre él. Por supuesto, Harry sabía que era cierto, estaba casi tan enfadada con Dumbledore como el propio Harry. En cuanto a Maxime, la pregunta la confundió sinceramente, y enseguida se hizo evidente que no tenía ni idea de lo que pasaba. Frunció el ceño mientras intentaba descifrarlo, pero era evidente que no encontraba nada, así que decidió guardar silencio por el momento. Creo que tendrás que ser más específica, dijo Fleur finalmente, con un acento mucho más marcado de lo habitual en ella. Harry sospechó que lo hacía a propósito solo para ser difícil. La mirada de Dumbledore se desvió hacia ella, adquiriendo un aire calculador. Su imagen era la del abuelo decepcionado obligado a castigar a su hijo desobediente, pero Harry no se lo creyó ni por un instante. La mirada le recordaba inquietantemente a cómo se había puesto después de anunciar su matrimonio, y eso no presagiaba nada bueno. Llevas una semana desaparecida, anunció con tristeza. No me parece descabellado preguntar por tu paradero. Harry frunció el ceño levemente. ¿Así que se trataba de sus vacaciones de Pascua? No había firmado la lista para quedarse en Hogwarts, así que no era asunto suyo. ¿Y cómo se había involucrado Fleur en esto? Por cierto, hablando de eso, soy adulta, señor Dumbledore, dijo con el ceño fruncido. No necesito ni deseo su permiso para ir a donde quiera. Dado lo que había oído de su último encuentro, Harry pensó que ella solo estaba siendo tan educada porque Madame Maxime estaba presente. Todos los estudiantes necesitan permiso para salir del recinto, sin importar su edad, señorita Delacour, replicó Dumbledore con severidad. Pero entonces Maxime tosió y lo miró fijamente, a lo que él corrigió: mis disculpas, señora Potter. No es una de tus elames, Dumbledore, dijo Maxime frunciendo el ceño. Bousbatons no es tan controladora. Tiene derecho a ir a donde quiera. Harry sonrió, y Dumbledore frunció el ceño al recordarlo. Harry supuso que deseaba con todas sus fuerzas poder darle órdenes a Fleur. Si pudiera, probablemente le prohibiría ver a Harry, dado lo decidido que estaba a negar su matrimonio. Pero era una pérdida de tiempo, ese barco ya había zarpado. Puede ser, replicó, pero eso no se aplica al señor Potter. El silencio fue la única respuesta a su declaración. Harry permaneció donde estaba, apoyado en Fleur y rascando uno de los puntos favoritos de Fox. Los casi inaudibles trinos de placer de la criatura le dibujaron una leve sonrisa, pero ésta desapareció rápidamente al recordar dónde estaba. No debía distraerse. Señor Potter, preguntó finalmente Dumbledore. Sí, señor. El hombre frunció el ceño. ¿Dónde estabas? En casa, respondió sinceramente. Al decirlo, Harry se sobresaltó al darse cuenta de la veracidad de su afirmación. La semana en el castillo fue maravillosa, incluso a pesar de su estado de angustia. Su nueva familia le dejó claro que no solo era bienvenido, sino que lo amaban de verdad, y era la primera vez que experimentaba algo así. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro al pensarlo, lo que provocó que Fox le diera un golpecito alegre en la barbilla. Sin embargo, Dumbledore no estaba al tanto de los pensamientos de Harry y tomó su sonrisa como una burla. No me haga sufrir, señor Potter, le advirtió. Este es un asunto muy serio. Se enfrenta a una posible expulsión. Harry reprimió un bufido burlón. Lo había pensado mucho, incluso lo había hablado con Sebastián, y la única conclusión a la que llegó fue que Dumbledore nunca lo haría. Después de todo, no podía controlar a Harry si no tenía acceso a él.
Tampoco le sorprendió la leve sonrisa burlona que se dibujó en los labios de Maxime. Era evidente que seguía las reglas, Claire era solemne, pero Harry no, pero también estaba claramente de su lado. ¿En serio, qué le importaba a Dumbledore a dónde iba de vacaciones? Mientras el silencio seguía creciendo tras la grave declaración, Claire extendió la mano y enredó los dedos en su cabello, lo que le hizo sonreír. Ella le devolvió la sonrisa, con un brillo travieso en los ojos. Era evidente que disfrutaba de la frustración del anciano. Harry también estaba encantado de entretenerlo. Señor Potter, llamó Dumbledore en voz baja. ¿Va a decirme dónde estaba? Claire puso los ojos en blanco, exasperada. Creo que ya respondió a esa pregunta, señor Dumbledore, le recordó. ¿Estás cansado de oír? La sonrisa de Maxime se hizo más pronunciada. Al ver que no conseguía nada, Dumbledore frunció el ceño y se levantó de la silla para inclinarse hacia adelante, apoyándose en las manos, en una pose claramente intimidante. Harry sentía la mirada del hombre clavada en su oído y no se atrevió a mirarlo por miedo a que lo invadieran. El instinto le decía que Dumbledore estaba llegando rápidamente al límite de sus fuerzas. El señor Potter no estaba en su casa, casi gruñó. Las barreras de seguridad habrían registrado su presencia. Harry, si no me dices dónde estabas, no tendré más remedio que expulsarte. Harry suspiró. Era la segunda vez que oía esa amenaza en tantos minutos, y le sorprendió descubrir que ansiaba profundamente ver si podía convencer al hombre para que cumpliera su promesa. No era que no tuviera opciones, a Maxime le encantaría tenerlo, ya que haría que Beauxbatons quedara muy bien. ¿Y por qué se quedaba en Hogwarts? Cierto, tenía amigos allí, pero ¿valía la pena estar bajo el yugo de un criminal que quería robarle su herencia y controlar todos sus movimientos? ¿Valía la pena poner su vida en grave peligro cada año? ¿O poner en peligro a sus amigos por mera asociación? Su tiempo aquí hasta ahora había sido un completo desastre. Cada año, algo salía mal. Cada año, alguien lo perseguía. Y cada 2 años, sus compañeros le echaban la culpa de lo que ocurría. ¿Era esta la vida que quería llevar? La respuesta lo golpeó como un rayo, y ese instante de claridad lo cambió todo. Finalmente dejó caer su máscara agradable, solo para ser reemplazada por una mirada completamente seria al volverse hacia Madame Maxime. Ella miraba ceñuda a Dumbledore, pero percibió su atención rápidamente, y al volverse hacia él, respiró hondo. Esto iba a complicar las cosas, no lo habían planeado, pero por más que lo intentara, no se le ocurría una mejor solución a muchos de sus problemas. Señora, preguntó en voz baja, si su oferta sigue en pie, me gustaría aceptarla de inmediato. ¿Habría algún problema? Claire giró la cabeza hacia él, abriendo los ojos de sorpresa. Los ojos de Maxime también se abrieron por un instante, pero entonces apareció un destello calculador. Su asentimiento fue todo lo que necesitó ver, el resto eran solo detalles. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?, preguntó con cautela. No era fácil. Sí, señora, dijo con firmeza. Perdóname, Olimpe, dijo Dumbledore frunciendo el ceño, pero ¿qué oferta es esta? El señor Potter se traslada a Beauxbatons, explicó con una sonrisa tranquila y eminentemente complacida. Comenzará a atendernos por la mañana y espero que me entregue sus registros para el final del día de mañana. La frente de Dumbledore se arrugó en confusión y permaneció en silencio mientras procesaba su declaración. Mientras tanto, Claire observaba a Harry con sorprendente preocupación. Sabía perfectamente lo que pedía, pero no lo habían discutido en profundidad, y la tomó por sorpresa. Él le sonrió con dulzura, diciéndole en silencio que todo estaba bien y que hablarían más tarde. Lo siento, dijo Dumbledore lentamente, pero el señor Potter no puede transferirse de Hogwarts. Harry suspiró profundamente, esto se iba a poner complicado. Ah, sí, replicó Maxime. Me lo pidió la última vez que lo amenazó con expulsarlo, y le he concedido. No veo ningún problema con ello. El rostro de Dumbledore se iluminó con sorpresa ante ese detalle, pero se disipó rápidamente. Aún tenía plena confianza, y eso le indicó a Harry que usaría la única contraofensiva que creía tener disponible. Y, efectivamente,
Sus tutores tendrían que aprobar cualquier traslado, dijo con serenidad, cosa que les aseguro que no harán. No creo que quieran que asista a la escuela en Francia. Maxime miró a Dumbledore con desconcierto durante unos instantes y luego miró a Harry con una expresión inquisitiva, con los ojos llenos de preocupación. ¿Es cierto, señor Potter?, preguntó con cautela. No, señora, dijo Harry negando con la cabeza. Mis tutores estarán encantados con él. Oui, confirmó Fred. Se lo hará. Zen, no veo el problema, dijo Maxime encogiéndose de hombros, volviéndose hacia Dumbledore con una mirada expectante. Harry observó atentamente cómo la expresión de Dumbledore cambiaba, transformándose en una que parecía compasiva. Harry sabía que no era así, el hombre no tenía ni una pizca de compasión, pero era curioso lo buen actor que era. Aunque estaba empezando a odiar al anciano, incluso Harry podía admitir que Dumbledore solía ser muy bueno en lo que hacía. Harry, ni siquiera firmaron tu permiso para ir a Hogsmeade, dijo con voz grave, con un tono de tristeza. ¿Por qué crees que aprobarían un traslado a otro colegio? ¿De verdad estás tan descontento en Hogwarts que sientes la necesidad de irte? ¿No estabas simplemente tratando de expulsarte?, preguntó Flair en un susurro teatral, haciendo que Dumbledore frunciera el ceño nuevamente. Resoplando, Harry ignoró al anciano y volvió a centrarse en Maxime. Solo dígame que necesita que le firme, señora, se encogió de hombros. Se lo devolveré por la mañana, y probablemente querrán reunirse con usted. Los Dursley no firmarán tu transferencia, Harry, dijo Dumbledore con firmeza. Y allí estaba. Harry no tenía opción. Aunque no tenía ni idea de cómo funcionaban las admisiones y las bajas en Hogwarts, era casi seguro que necesitaría un permiso firmado. Y eso significaba que era hora de compartir con Dumbledore la única información que podría haberle ahorrado muchos problemas. Sinceramente, estaba completamente sorprendido de que el hombre no hubiera recurrido a los Dursley la primera vez que ocurrió algo inesperado. Era casi como si estuviera tan seguro de sus planes y tan anclado en su rutina, que creía que nada podría interferir con ellos. ¿No le esperaba una sorpresa? Por supuesto, eso no significaba que Harry tuviera que ponérselo fácil. Lo siento, señor, frunció el ceño, poniendo una expresión de confusión en su rostro, ¿pero qué tienen que ver los Dursley con todo esto? Maxime parpadeó, confundido. Flair sonrió levemente, abriendo mucho los ojos, anticipando las consecuencias. ¿Y Harry? A Harry le costaba muchísimo mantener la compostura. Dumbledore, por otro lado, se quedó desconcertado por la pregunta. Son tus tutores, Harry, explicó lentamente. Tendrían que aprobar cualquier transferencia, y sabes tan bien como yo que no lo harán. Sintió Harry, fingiendo una inocente sorpresa. Creo que se le escapó una nota, señor. Los Dursley ya no son mis tutores. De hecho, hace tiempo que no lo son. Se hizo el silencio, y Dumbledore lo miró con la mirada perdida mientras asimilaba la declaración. Estaba visiblemente sorprendido. Inseguro del resultado de la revelación, Harry calculó mentalmente cuánto tardaría en sacar su varita. No confiaba en el director ni en lo más mínimo, y aunque podía librarse de la maldición Imperius, no tenía ni idea de qué más podría tener en su arsenal. ¿Y no decía todo lo que medio esperaba que Albus Dumbledore usara un imperdonable? Flair observaba atentamente al anciano, con una leve sonrisa en los labios, preparándose para disfrutar de su reacción. Harry estuvo tentado de advertirle, esto podría salir muy mal si no tenían cuidado, pero, claro, ella era lo suficientemente lista como para estar alerta. De hecho, ahora que lo observaba con más atención, sospechaba que lo observaba con tanta atención por más de una razón. Y Maxime parecía contener la risa. Sus ojos brillaban a 1000 por hora, obviamente disfrutando del aprieto de Dumbledore. Era bien sabido en el mundo mágico que era casi imposible engañar a ese hombre, pero al parecer Harry acababa de hacerlo. Pero entonces su disfrute momentáneo terminó. ¿Qué acabas de decir?, susurró Dumbledore. Y el poder tras ese susurro era verdaderamente alarmante. Harry había oído hablar de magos que infundían magia en sus palabras, y aunque ya lo había sospechado, ahora estaba seguro de que era capaz.
La pregunta llenó la habitación, reverberando en las paredes a pesar de su volumen. Los nervios de Harry se intensificaron, pero se negó a dejarse intimidar. Este hombre le había hecho mucho daño, y no iba a ceder. Apartó sus miedos de su mente, como lo había hecho al enfrentarse a tantos peligros antes, y giró la cabeza para que Dumbledore pudiera verle los ojos, pero no mirarlos directamente. Bastaría con que le transmitiera lo que quería decir. Dije, repitió lentamente, que los Dursley ya no son mis guardianes. Dumbledore lo miró fijamente, parpadeando lentamente, mientras el aura a su alrededor crecía constantemente, transformándose lentamente en visibilidad. Harry lo había visto así una vez, pero nunca en esta magnitud, y por primera vez, se preguntó si había sido acertado revelarlo. Tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no encogerse en su esposa. Maxime parecía muy preocupado mientras el silencio se prolongaba. La mirada de Dumbledore estaba perdida, absorto en sus pensamientos, y sus mejillas se tiñeron de rojo, reflejando su repentina ira. Finalmente, recuperó la conciencia y se enderezó lentamente. «Mírame, Harry», dijo en voz baja, con un tono peligroso. Y la compulsión tras las palabras era tan poderosa que Maxime sacó su varita. La magia que la inspiraba se extendió por la piel de Harry, dándole un impulso desesperado de obedecer, pero, al igual que con la maldición Imperius, su voluntad la venció y se deshizo de ella. Miró a Fawkes a los ojos, y la criatura le devolvió la mirada, ofreciéndole un apoyo silencioso. «No», gruñó, «no te dejaré entrar en mi cabeza». Los ojos de Dumbledore se entrecerraron, furiosos, y entonces, justo cuando Harry pensó que iba a forzar la situación, se giró lentamente y se dirigió a un estante junto a una pared de la oficina. Harry giró ligeramente la cabeza para vigilarlo. Sin embargo, lo único que hizo fue abrir un armario y empezar a apartar cosas con cautela. El ambiente estaba tan cargado que Harry sintió el impulso de correr. No había olvidado que Dumbledore era poderoso, pero nunca antes había estado expuesto a todo ese poder. Era abrumador, y sabía sin lugar a dudas que, si la magia se involucraba más de lo que ya estaba, su única esperanza era la criatura posada en su brazo. No sobreviviría ni 2 segundos en un duelo con ese hombre. El director, furioso, buscó durante unos 20 segundos antes de encontrar finalmente otro artefacto plateado, y su expresión se ensombreció amenazadoramente al examinarlo. A diferencia de los demás en la oficina, este permanecía quieto y silencioso. Harry no tenía ni idea de qué era ni de qué servía, y lo observó con recelo. Pero luego el director simplemente lo devolvió. Sus mejillas estaban blancas de rabia cuando se giró para encarar a Harry, y estaba tan concentrado que probablemente ya no percibía la presencia de nadie más en la habitación. Sus ojos se endurecieron como astillas de hielo, y su boca se tensó tanto que desapareció, pero no gritó ni chilló. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», susurró en un tono bajo y mortal. La mano de Fleur se posó en la espalda de Harry, y probablemente solo eso, y la presencia de Fawkes, le permitieron disimular su miedo. El peligro que se cernía ante él era mayor que cualquier otro al que se hubiera enfrentado, y lo sabía instintivamente, pero aún así, no se dejaría intimidar. «Lo que he hecho no es asunto suyo, señor», respondió en voz baja, con un tono igualmente peligroso. Dumbledore lo miró fijamente un largo instante, sin que su ira disminuyera en lo más mínimo, y Harry apretó con fuerza la empuñadura de su varita. Cuando la había sacado, no lo recordaba, lo había hecho solo por instinto. Y entonces la varita de Dumbledore apareció de repente, golpeando con fuerza las puertas de la oficina, que emitieron un crujido enfermizo al impactar su hechizo. «Quédense aquí», gruñó con aspereza, «mientras voy a buscar a los Dursley para arreglar este desastre». Harry entrecerró los ojos, pero el director no esperó una respuesta. Observó a Fawkes un instante, pero pareció darse cuenta de que era inútil preguntar, así que se dirigió a la chimenea. Echó una pizca de polvos flu y gritó «Neasle Warren». Luego se adentró en las llamas y desapareció. Un silencio absoluto reinó en la oficina durante varios segundos hasta que... «¿Qué pasa?», preguntó Maxime con miedo. Harry se giró e intercambió una larga y preocupada mirada con Fleur.
La mirada de ella le indicó que estaba tan asustada como él, y tan perdida como él. El mensaje que se intercambiaron en silencio fue perfectamente claro. Estaban sobrepasando sus límites. Capítulo 33. Momento crucial. La guerra con Voldemort. Tardía la última vez que la oficina de errores británica vio con tanta frecuencia a Sebastián de Lecor. Por aquel entonces era maestro Ore, cedido al Ministerio Británico para reforzar las filas tras sufrir importantes bajas en una escaramuza en Gales. Aunque muchas cosas habían cambiado, incluida la persona que ocupaba la oficina central, muchas otras se habían mantenido igual. El ambiente tranquilo de la oficina de Amelia contrastaba marcadamente con el bullicio de la base. Los errores corrían de un lado a otro mientras trabajaban, comparando casos y buscando pistas. Una multitud de voces, algunas en voz baja y otras gritando, llenaban la sala con un rugido sordo. El aumento de la actividad oscura tras el Mundial fue preocupante. Se realizaron pocos arrestos, los perpetradores desaparecieron rápidamente y no estaban más cerca de resolver el problema. Era una lástima que el ministro Fat fuera tan miope. El departamento contaba con menos de un tercio del personal necesario porque el presupuesto para errores era el que él prefería recortar. Pero ese no era su problema, y aunque lo fuera, habría sido la menor de sus preocupaciones. Con un profundo suspiro, Sebastián se frotó los ojos con cansancio. Destituir a Albus Dumbledore de sus puestos de poder estaba resultando a la vez más fácil y más difícil de lo que esperaban. Por un lado, la mala prensa que recibía a raíz del juicio les jugaba muy a su favor, pero por otro, aún controlaba Hogwarts, y no estaban teniendo éxito en derrocarlo. Y Hogwarts fue el gran premio. Aunque no era más que un colegio, el cargo de director de Hogwarts tenía un poderoso simbolismo en todo el mundo. Muchos directores anteriores habían sido figuras influyentes en su mundo, y Albus no era la excepción. Mientras ocupara el puesto, la gente se preguntaría cómo era posible que las cosas fueran tan malas como la prensa las pintaba. Por desgracia, la junta de directores de Hogwarts estaba compuesta principalmente por sangre pura egocéntricos que solo querían enriquecerse, y Albus los tenía bajo su control. Hasta que aceptar sus sobornos fuera menos rentable que hacer lo correcto, no harían nada. Probablemente, gran parte del dinero de Harry había ido a parar a ellos a lo largo de los años para crear esa situación. ¿Y qué hay del profesor Binns?, preguntó Amelia pensativa, interrumpiendo sus reflexiones. Es un profesor pésimo. Quizás nos vendría bien eso de alguna manera. Una exposición sobre la caída del nivel académico en Hogwarts, reflexionó Sebastián. Tendríamos que destituir a más de un profesor, y la mayoría son muy buenos. Bueno, ahí está Hagrid, frunció el ceño, pero no mancharé el nombre de un buen hombre por deshacerme de Dumbledore. Sebastián coincidía en silencio con ese ideal. Albus usaba a las personas como peones, moviéndolas en su tablero personal a su antojo, sin importarle los sentimientos de cada uno. Se negaba a convertirse en aquello contra lo que luchaban. Si iban a derrotar a alguien, sería a quienes realmente lo merecían. Según los informes, Hagrid era un profesor mediocre, pero no era mala persona. Además, solo estaba en su segundo año, así que le quedaba un largo camino por recorrer para aprender lo que era apropiado. De hecho, la mayor parte del problema podía atribuirse a Dumbledore. Era su responsabilidad establecer el estándar de lo que se enseñaba, y estaba fracasando estrepitosamente en ello. He oído a Harry decir que el jardinero es casi tan malo como Snape, ofreció. Podríamos investigarlo, pero no creo que sea un caso fácil de resolver. Amelia asintió. Filch es un desastre, dijo, pero tienes razón, no sería tan fácil como lo fue Snape. Los únicos que me quedan son Burbage y Trelawney. A nadie le importará un profesor de estudios Muggles, suspiró. Y adivinación no es mucho mejor. De acuerdo, dijo Amelia a regañadientes. Volvieron a sumirse en el silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos y planes. No le sorprendió que ella dedicara tanto tiempo a esto. Odiaba ver una injusticia tan terrible como la que se había cometido contra Harry, y encima, tenía una sobrina al cuidado de Dumbledore. Eso fue suficiente para motivarla.
Sebastián golpeó su taza de té con la varita para calentarla de nuevo mientras reflexionaba sobre la situación. Perseguir al hombre por el robo sería un golpe tremendo, pero no había garantía de que fuera lo suficientemente grande como para derrocarlo. Era un político astuto y un defensor legal consumado, a pesar de su fracaso en el juicio de Slap, y la opinión pública importaría tanto como los hechos del caso si querían una condena. Merlín solo sabía que probablemente tenía alguna razón rebuscada que podía esgrimir para supuestamente justificar sus acciones. Su concepto del bien común era tedioso, pero conquistó muchos corazones y mentes por su aparente simplicidad. Déjalo todo en manos de Albus Dumbledore, y tu vida seguirá como tú quieras. Si pudieran presentar una denuncia por abuso contributivo contra él, el mundo se conmocionaría lo suficiente como para hacer un hecho consumado, pero era una opción de último recurso. Harry no quería que su pasado se hiciera público, y Sebastián no podía culparlo por ello. Las consecuencias serían terribles, y Amelia parecía estar considerando lo mismo. Sé que no quieres, pero ¿le has preguntado a Harry si estaría dispuesto a usar el abuso contra Dumbledore? Nunca se lo ha contado a nadie, Amelia, respondió en voz baja. No creo que quiera que salga en la prensa, que es donde seguramente acabaría. No se lo preguntaré a menos que, lo interrumpieron unos golpes en la puerta, justo cuando su expresión cambió, mostrando su conformidad con su postura. Frunció el ceño, negó con la cabeza y se dispuso a abrir. Sebastián se puso de pie, suponiendo que solo alguien importante estaría dispuesto a interrumpir una reunión a puerta cerrada con el jefe del departamento. Se sorprendió bastante, entonces, cuando resultó ser el Lord Tonks. A Sebastián le gustaba bastante la Aurora vivaz. Aunque a veces era tímida como un ratón, en otras podía ser bulliciosa y muy divertida. Sin embargo, aún no tenía ni idea de cómo se hacía aquello con el pelo, y decidió preguntárselo en algún momento. La curiosidad la venció, echó un vistazo a la oficina que rodeaba a Amelia y le sonrió radiante a Sebastián al verlo. Como solía hacer, las puntas de su cabello se erizaron de felicidad y adquirieron un tono azul brillante. ¿Por Tonks?, preguntó Amelia. Tonks hizo una mueca y la honró con una expresión avergonzada. Lo siento, señora, dijo tímidamente. ¿Quería estos archivos lo antes posible? Amelia puso los ojos en blanco y tomó las carpetas que le ofrecían, hojeándolas rápidamente. Arqueó las cejas hasta la línea del cabello mientras leía, al parecer era algo bueno, y luego se volvió hacia Tonks con expresión calculadora. ¿Es correcto?, preguntó. Sí, señora. Tonks asintió con la cabeza, aunque su cabello permaneció inquietantemente quieto, casi como si cambiara de longitud para no moverse. Garra afilada me enseñó los libros. Ni siquiera sabía que los goblins harían algo como. Tonks se interrumpió bruscamente, con los ojos abiertos como platos, y sacó su varita para señalar una pequeña bola de fuego que surgió repentinamente en medio de la oficina de Amelia. Sebastián la observó desvanecerse, y la preocupación lo invadió al revelar un hermoso pájaro carmesí. Ni Harry ni Flair usarían a Fox para repartir correo ordinario. ¿Es eso un fénix?, susurró Tonks. Sí, lo es, dijo Sebastián frunciendo el ceño, extendiendo el brazo. Luego, dirigiéndose al fénix, dijo, Banchur, Fox, ¿tienes algo para nosotros? Amelia cortó la distancia mientras Fox revoloteaba sobre su brazo, y Tonks entró valientemente en la oficina para observar mejor. Sebastián comprendía su interés, los fénix eran extremadamente raros, y ver uno relacionándose con humanos, aún más. Pero su reacción no logró captar su atención, ya que estaba fija en el trozo de pergamino que la criatura tenía en el pico. Extendió la mano y la tomó, momento en el que Fox giró la cabeza hacia atrás para observar con curiosidad a la joven Ore. Ella abrió mucho los ojos y lo miró fijamente, y él gorjeó alegremente, aparentemente habiendo decidido que la aprobaba. Su sonrisa era cegadora, y su cabello volvió a teñirse de un rosa intenso. A pesar de su preocupación, Sebastián no pudo reprimir su risa y sonrisa ante la escena, pero luego rápidamente volvió al pergamino que tenía en la mano, y su diversión momentánea se desvaneció rápidamente. Estamos atrapados en la oficina de Dumbledore. Selló las puertas.
Por favor, vengan rápido. Flor Sebastián parpadeó, miró fijamente a Amelia y le puso el pergamino en las manos. Una ira latente le hervía en el alma al pensar que Dumbledore pudiera hacerle daño a su familia, y tenía que contenerse. La ira no le llevaría a ninguna parte y solo le causaría errores. Por suerte, Amelia solo tardó un instante en asimilar lo que había leído. Maldita sea, suspiró ella, mirándolo con los ojos muy abiertos. Sebastián frunció el ceño y le rascó la barriga a Fox para llamar su atención. ¿Estás dispuesto a llevarnos, Fox?, preguntó. Fox movió la cabeza y extendió las plumas de su cola, sacudiéndolas en señal de invitación, como era su costumbre. Agárrate, Ore, le espetó Amelia a Tonks, incluso mientras ella misma extendía la mano. Vienes con nosotras. Protege a los Potter a toda costa. ¿Los Potter?, susurró Tonks, aunque la sorpresa no le impidió extender la mano tímidamente para agarrar un trozo de la cola de Fox. Nadie tuvo oportunidad de responder su pregunta. Al parecer, Fox tenía prisa, pues estalló en llamas en cuanto ella lo tocó. Momentos después, estaban en el despacho del director, y Tonks dio un salto hacia atrás, sorprendida, pues no esperaba aquella inusual forma de viajar. Pero la escena no era la que Sebastián esperaba. Todo estaba en silencio, y la habitación estaba ocupada por 3 personas, ninguna de las cuales era Dumbledore. Harry y Flair eran de esperar, incluso solos, pero Madame Maxime, ¡qué giro tan extraño! Estaba de pie junto al escritorio de Dumbledore, y su expresión de preocupación no hablaba muy bien de la situación, por muy inocente que pareciera. Además, tenía la varita desenvainada, lo cual era aún más problemático. Sebastián la había tratado en numerosas ocasiones, y casi nunca usaba magia a menos que fuera absolutamente necesario. Eso significaba que algo había sucedido. Frente al escritorio de Dumbledore estaba Harry, con expresión sombría, con Flair abrazándolo con fuerza por detrás, con la mejilla apretada contra su cabeza. Su hija parecía una mujer desesperada por perder a su marido, y eso le preocupaba profundamente. Algo malo había sucedido. ¿Estás bien?, preguntó, mientras Tonks y Amelia comenzaban a merodear silenciosamente por la oficina, buscando amenazas. Sí, suspiró Harry, y luego se frotó la cara con cansancio un momento, antes de... Gracias por venir, señor. Creo que tenemos un problema. Dada la situación, Sebastián ignoró su impulso de corregir a Harry por su formalidad. ¿Qué pasó?, preguntó preocupado. Él sabe. 2 palabras. 2 palabras con un impacto tan increíble que Sebastián respiró hondo y se le aceleró el pulso. Habían hecho un buen trabajo manteniendo a Dumbledore al margen de la tutela, mucho más de lo que esperaban, a decir verdad, pero ahora se había descubierto, y de repente, empezó a comprender la naturaleza de la situación. No iría bien, y Albus sin duda intentaría interferir. ¿Dónde está?, preguntó simplemente. Fue a buscar a los Dursley, se quejó Harry. Sebastián lo miró fijamente sin comprender. Amelia resopló, y Tonks observaba confundida cuando Sebastián se echó a reír de repente, incapaz de contenerse a pesar de la situación. Esto provocó una mirada preocupada y con los ojos abiertos de Maxime, quien probablemente pensó que se estaba volviendo loco, y Harry y Flair intercambiaron miradas perplejas. Pero era demasiado gracioso. «Papá», preguntó Flair entrecerrando los ojos. «Oh, magnífico», susurró entre risas. «Me pregunto cuánto tiempo los buscará». Harry y Flair lo miraron conmocionados, y entonces supo que Harry había olvidado convenientemente que los Dursley ya no vivían en Privet Drive. Entonces, una sonrisa sombría y cruel se dibujó en sus labios al comprender la realidad. Esto iba a ser interesante. El resoplido divertido de Flair valió la pena, y Harry levantó la vista para dedicarle una pequeña sonrisa. Lo había olvidado, se disculpó. Ella simplemente sonrió y le acarició la mejilla con el dorso de la mano. «¿Cuánto tiempo ha estado desaparecido?», preguntó Amelia, con un tono serio a pesar de su evidente diversión ante el nuevo problema de Dumbledore. 5 minutos más o menos, dijo Harry encogiéndose de hombros. «Enviamos a Fox enseguida». Fox pió alegremente al oírlo y revoloteó desde lo alto de un armario, posándose en el hombro de Flair.
Ella y Harry se estiraron y lo rascaron distraídamente, sin apartarse de la conversación, como si fuera un elemento más de sus vidas. Sebastián tuvo que sonreír de nuevo. Era, de alguna manera, apropiado. Entonces, ¿por qué no nos cuentas exactamente qué pasó? Suspiró Amelia, sacando su varita para conjurar un par de sofás lujosos donde sentarse. Harry, sin embargo, no se sentía del todo cómodo, asintió, pero luego su mirada se posó en Tonks. Laure permanecía en silencio y confundida a varios pasos de Amelia, desde donde podía ver claramente a todos en la sala, y más concretamente a Harry y Flair. Sebastián aprobaba su posición, pero ella claramente no tenía ni idea de qué estaba pasando. Amelia captó la mirada inquisitiva de Harry. Esta es Laure Tonks, ofreció simplemente. Es nuestra suplente hoy, y confío plenamente en ella. Tonks se sonrojó ante el cumplido, aunque a diferencia de la mayoría de las personas, no se detuvo en las raíces de su cabello, lo que hizo que Flair arqueara una ceja. Harry sonrió levemente a Lore y luego permitió que Flair lo empujara hacia uno de los sofás. La historia fue sorprendentemente corta, y Sebastián se divirtió y alegró al saber que Harry tuvo el valor de engañar al director, burlándose de él. Eso, más que nada, demostró que el chico tenía lo necesario para sobrevivir a lo que probablemente se avecinaba. Dumbledore era un oponente formidable en cualquier terreno, pero ninguno tanto como el mágico. Harry había enfurecido voluntariamente al hombre considerado por muchos el mago más poderoso del mundo. Era impresionante, y quizás un poco preocupante, pero lo que realmente impactó a Sebastián fue la abrupta decisión de Harry de trasladarse a Beauxbatons. Aunque había considerado sugerirlo, nunca lo hizo porque sentía que sería un cambio demasiado grande para el chico, junto con todos los demás cambios en su vida. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más le gustaba la idea. Una vez terminado el torneo, Harry estaría para siempre fuera del alcance de Dumbledore. Amelia se lo tomó con gracia, entendía a qué se enfrentaba, pero Tonks frunció el ceño. Hay que reconocerle que mantuvo el silencio, pero él presentía que su jefe iba a recibir una reprimenda más tarde. Hogwarts era un orgullo nacional, y ver a una persona famosa como Harry trasladarse sería un duro golpe para ese orgullo. También podría traer publicidad negativa, y habría que manejarlo con cuidado. El matrimonio era una cosa, pero un golpe al orgullo nacional podría causar problemas. Por otro lado, Sebastián contaba con el mejor equipo de relaciones públicas de toda Francia, y encontrarían la manera de solucionarlo. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?, preguntó con seriedad, clavando en Harry una mirada seria. No habrá vuelta atrás, Harry. Si lo haces, será para siempre. No puedes cambiar de opinión tan fácilmente. Harry se encogió de hombros con cansancio. Tiene sentido, Sebastián, dijo en voz baja. Me voy a mudar a Francia de todas formas, y con Dumbledore aquí. Dejó la frase en suspenso un momento antes de bajar la voz. No quiero irme, pero creo que no tengo elección. No se rendirá, señor. Sebastián suspiró. No puedo discrepar, decidió a regañadientes. Aprobaremos el traslado, por supuesto. Solo quiero asegurarme de que comprenda la magnitud de la decisión. Harry rió morbosamente. Esto no es nada, señor, sonrió con suficiencia. Me casé con su hija por capricho, ¿recuerda? Ese comentario le hizo reír. Los siguientes 10 minutos se dedicaron a debatir qué haría Dumbledore a su regreso, pero ninguno de ellos pudo predecir con certeza sus acciones. Ya estaba furioso, y probablemente lo estaría más al descubrir que los Dursley habían desaparecido. Si bien era bueno mantenerlo desequilibrado, también era peligroso. Si perdía el control, podría causar mucho daño, y todos juntos tendrían dificultades para detenerlo. Maxime se alegró enormemente al saber que los de Lecor habían tomado la custodia, ya que así consiguió al estudiante que tanto deseaba. Sebastián no se hacía ilusiones sobre sus motivos, era un gran logro para la escuela, pero confiaba en que no se aprovecharía descaradamente. Para empezar, ella sabía cómo reaccionaría si lo hacía. Y durante todo aquello, Tonks permaneció en silencio tras uno de los sofás, absorbiendo todo lo que pudo. Su confusión era evidente en su rostro,
pero guardó silencio a pesar de las preguntas que se gestaban en sus ojos. Harry la miró con curiosidad, pero tampoco respondió nada. Y entonces, finalmente, llegó el momento. Todos se pusieron de pie al encenderse la chimenea, y Amelia hizo desaparecer rápidamente los sofás e hizo un gesto a Tonks para que se uniera a ella y se colocaran a ambos lados de la chimenea. Era una táctica común de los héroes al detener criminales, casi nunca veían a nadie junto a la chimenea, lo que facilitaba aturdirlos por la espalda. Sebastián dudaba que funcionara con Dumbledore, pero en este caso, se equivocó. El hombre estaba demasiado distraído por su ira como para prestar mucha atención. Salió con toda su aura, y el fuego en sus ojos y el rubor de sus mejillas solo realzaban su apariencia de enemigo formidable. No perdió tiempo en acercarse sigilosamente a Harry, y Sebastián instintivamente sacó su varita. Quizá no pudiera vencer a Dumbledore, pero eso no significaba que no lo intentara si el hombre cometía alguna estupidez. Solo esperaba que no llegara a eso. ¿Qué has hecho con ellos, muchacho tonto? Siseó Dumbledore con una furia apenas contenida. La expresión de Harry se ensombreció y se apartó, hundiéndose aún más en el abrazo de Flair. La ira de Sebastián regresó con toda su fuerza. Sospechaba que gran parte de su reacción se debía a la palabra chico usada en ese contexto. Había sido una de las favoritas de Vernon. Eso será suficiente, Albus espetó. Harry no ha hecho nada. Si tienes algún problema, lo hablarás conmigo. Dumbledore retrocedió un paso bruscamente. Al parecer, había tenido una visión de túnel sobre Harry y su mirada se dirigió rápidamente a Sebastián, cuya presencia solo lo enfureció aún más. ¿Cómo entraste aquí?, preguntó. Sebastián lo observó con cautela. Había un dejo de locura en Dumbledore que resultaba bastante inquietante. Tendría que tener cuidado. El hombre estaba a punto de hacer algo de lo que todos se arrepentirían. Su única opción, decidió, era jugar limpio. Como llegué aquí no importa, dijo con tono autoritario, lo que hizo que Dumbledore entrecerrara aún más los ojos. Lo importante es que no te corresponde reprender a Harry por nada. Tengo la custodia legal y apruebo su traslado a Beauxbatons. Ya no es asunto tuyo, Albus, aunque nunca lo fue. El silencio resonó en la oficina tras su declaración, y Amelia levantó su varita ligeramente detrás de Dumbledore, por si acaso se veían obligados a actuar. Esa era su mayor ventaja en ese momento. El hombre ignoraba la presencia de Lore, lo que les daba ventaja. Aunque, si podían salir de esto sin luchar, sería muchísimo mejor. ¿Qué hiciste con los Dursley, Sebastián?, preguntó Dumbledore peligrosamente, rompiendo finalmente su sorprendido silencio. Eso tampoco te incumbe, gruñó Sebastián. Escúchame bien, Albus Dumbledore. Has excedido tu autoridad en repetidas ocasiones, y no lo toleraré más. Dime dónde están, Sebastián, replicó Dumbledore en voz baja, o haré que te arresten por secuestrar ciudadanos británicos, sin importar las consecuencias internacionales. No toleraré tu interferencia en asuntos que escapan a tu comprensión. Sebastián arqueó una ceja ante su presunción. Quería reprenderle por su hipocresía, dado que parecía estar interfiriendo con el destino, pero lo cierto era que cuanto menos supiera, mejor para ellos. Tenían que lidiar con lo que la profecía significara a su manera, sin que el viejo bastardo intentara interferir en sus planes. Adelante, dijo encogiéndose de hombros. No te gustarán los resultados. Tengo la ley de mi parte, Albus. Tú no, ya veremos, espetó Dumbledore. Y luego se giró para dirigirse a su escritorio y se encontró cara a cara con el director de aplicación de la ley mágica de toda Gran Bretaña. Tiene razón, Dumbledore, gruñó sin esperar a que hablara. Su tutela del señor Potter es inatacable, y la transferencia se llevó a cabo con su plena aprobación. Enderezándose un poco, añadió, en cuanto a los Dursley, son mi problema, no tuyo. A menos que quieras que te acusen inmediatamente de un montón de delitos graves, saldrás airoso de esto. Claro, maldita sea, ahora mismo. Dumbledore lo miró con la mirada perdida, con tantas emociones en su rostro que era imposible contarlas, y Sebastián se preguntó de repente si el hombre podría sufrir un infarto por la cantidad de descargas que estaba recibiendo ese día. Esto iba a ser muy malo para él.
No solo estaba perdiendo por completo el control de su peón, aunque últimamente no lo había tenido, sino que también iba a recibir un duro golpe político por perder a su alumno más famoso, al menos si Sebastián tenía algo que decir al respecto. No estás al tanto de la situación, Amelia, dijo lentamente, con voz tranquila y enfadada. Harry debe quedarse con los Dursley. Las barreras que hay allí son lo único que lo protege. La mitad de los presentes resopló con desdén, pero fue Amelia quien continuó la conversación. ¿Protegerlo de qué? Exactamente, preguntó retóricamente. Desde luego, no lo protegieron de los Dursley. Alves frunció el ceño. No corre peligro por culpa de los Dursley. Ah, sí, preguntó Amelia con condescendencia. ¿Qué tan bien conoces a esa gente, Alves? Los conozco desde hace más de 20 años. La sonrisa de Amelia se transformó en una sonrisa de tiburón ante esta confesión, pero Sebastián estaba distraído por la reacción de Harry. Todo su porte se había vuelto furioso, y si las miradas mataran, Dumbledore sería hombre muerto. El hombre prácticamente había admitido que sabía qué clase de personas eran, pero de todos modos había dejado a Harry allí. Entonces debería acusarte de múltiples cargos de abuso infantil, poner en peligro a un menor e intento de asesinato, entre otros, gruñó Amelia al anciano, haciéndolo palidecer considerablemente a la luz de la linterna. Sé exactamente lo que pasó en esa casa, Dumbledore. Y recuerda lo que te digo, el señor Potter nunca volverá con esa gente.